18 minutos, 8:18, hora del centro en la República Mexicana. Ya tengo en la línea telefónica a nuestro colaborador Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco, allá en el Golfo Mexicano, que nos presenta como todos los lunes el segmento que hemos titulado La Opinión Joven, obviamente con Manuel. Bienvenido, buenos días, Manuel. Buenos días, don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿qué tema nos compartes el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy relevante para el futuro de la administración presente. Vamos a hablar de la investidura presidencial. Pues un excelente tema, Manuel. Los micrófonos son tuyos. Se me fue un poquito la saliva, nomás dije muy bien, Manuel. Muchas gracias. Estamos presionados porque tuvimos problemas con el servidor. Parece que ya la empresa que tenemos contratada está haciendo lo propio. Y bueno, muchísimas gracias, Manuel. Me encuentro muy bien. Espero que tú también estés bien. Muchas gracias. Ahora sí, los micrófonos son tuyos. Claro que sí, no se preocupe, son gajes del oficio. Muy bien, pues lo que pasa con la investidura presidencial es lo siguiente. Es muy popular el presidente Andrés Manuel López Obrador, bastante popular, está muy aprobado, está totalmente legitimado, está acreditado por 30 millones de votos en la elección federal de 2018 y hace unos días salió una nueva encuesta que lo acredita con un 62%. No hay duda, es uno de los presidentes más populares de los últimos 30 años. Pero ¿por qué pasa esta situación de que todo, absolutamente todo lo que se diga, sea bueno o malo, esto también sea acreditado sin un poco de juicio, ya sea en la propia administración federal o en gobiernos estatales? Me refiero a esto porque básicamente, después de lo que vimos estos días en el Zócalo capitalino, nos podemos dar cuenta de que existe, desgraciadamente, un poco del juego de Simón dice. Me explico. Cuando Gilberto Lozano y sus minions, sus secuaces de Frena, este movimiento del que ya estuvimos hablando la semana pasada, cuando se cuestionó la libertad de expresión y se tuvieron que amparar porque les quisieron negar el espacio, en base a eso, el presidente López Obrador dijo, lo cito, que a la primera señal de que bajen las encuestas y se reúna una manifestación de 100,000 gentes, él ni siquiera iba a esperar a la revocación de mandato y él solo se iba a ir a su rancho en Palenque. Aquí yo entro en un gran problema, porque como he mencionado al principio, una gran legitimidad, una gran credibilidad, aprobación de mayor del 60%, ya que ya quisieran algunos presidentes en Latinoamérica, él y el presidente de Salvador, Nayib Bukele, son los únicos que se encuentran en un margen tan alto. Entonces, ¿por qué desgastar la imagen, la investidura presidencial en juegos de ver quién tiene el músculo más grande? Eso es lo que se trata, eso es lo que yo veo. Ese desgaste no es apropiado para el presidente. Ahora, estas palabras, estas declaraciones jamás las habríamos visto en sexenios de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón, de Fox, nunca, nadie. ¿Por qué? Porque de esto se trata, de querer jugar a ver quién tiene más músculo, quién tiene mayor capacidad de convocatoria. Y claro, Frena, como no tiene ninguna representación monumental ni ningún tipo de mediática grande, le toma la palabra al presidente e intenta hacer una pseudo manifestación que pues termina en el ridículo. No es secreto que en menos de 5 horas la gran manifestación que ellos decían que se trataba de 150,000 gentes, los ferries decían que se trataba de 200,000, y estaba totalmente ante notario público, y vemos las imágenes, por ejemplo, de las webcams de México que están siendo transmitidas en todo momento, las 24 horas del día, en webcams de México, por ejemplo, en el Gran Hotel de la Ciudad de México, y vemos la gran manifestación de absolutamente nada, la manifestación del silencio. Vemos que llegan al principio, se instalan ruido y se van. ¿De qué se trata? ¿En qué ayuda? No ayuda absolutamente en nada y perjudica demasiado en estos juegos de polarización. Mucho se habla de que no, el presidente no polariza, no, que el país ya estaba polarizado. Por las razones que sean, en mi caso no me parece correcto que se siga haciendo esto, y más en tiempos tan difíciles como son los de ahora. Podemos notar que si bien uno está a favor o uno está en contra, tenga tendencias o no, siempre se debe de buscar el punto medio.
al hacerlo se desgasta la propia imagen y en el paso del tiempo, con más declaraciones como esta, a priori no le va a traer nada bueno, absolutamente nada bueno, y a largo plazo ni se diga. Vienen años muy interesantes para la vida política de México. Una prueba de ello es el siguiente año, 2021, se estarán en disputa 15 gubernaturas y más de 1.500 municipios, al igual que las 500 diputaciones del Congreso. Y entonces, al mover este tipo de situaciones, como la que tenemos actualmente en la presidencia, como la que tenemos actualmente en el partido del poder, Morena, que básicamente hay otro tema pendiente con el joven Gibran Ramírez, quedó fuera Tolini, y ahora se mantienen pues digamos bicandidaturas de Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Hay una gran parte del sector partidista que se encuentra totalmente dolida por este tipo de decisiones, porque hay que reconocerlo, gran parte de ello no idealiza, no se encuentra en el margen o en el espacio que ellos quieren mantener. Y la propia imagen de la investidura, al decir este tipo de cosas o al meterse en asuntos partidistas, como las menciones de que, si bien son correctas las palabras de Andrés Manuel al decir que es mucho pueblo para tan poco partido, al mismo proceso de meterse ahí es nuevamente rebajar, o como él lo llama, quitarse tantito la investidura. Y eso no puede ser, se necesita el presidente de tiempo completo. Y lo establece el artículo 87 en las facultades del presidente, que no puede ser renunciable el cargo. Es para los 6 años. Con la revocación de mandato se busca algo nuevo, algo que yo y muchos mexicanos festejamos desde luego, porque nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo con algunos otros presidentes de la revocación de mandato. Pero en este caso, si ya tienes el planteamiento de la revocación de mandato, estás nuevamente desgastando para luchas políticas. Muchos intérpretes lo llaman como el maestro del juego político. Este acto de mover el tapete a frena para que se desgasten ellos, pero al mismo tiempo se está desgastando él. Y no creo que el movimiento de frena sea el objetivo antagónico de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ni siquiera debería de buscarse un antagonista ahorita. El mejor antagonista que tiene ahorita es el COVID-19. Ya vamos a rebasar las 80,000 muertes, vamos a alcanzar el 1,000,000 de infectados. Así que creo que hay que atender temas más importantes e incluso si se atienden, se resuelven y hay resultados, eso acredita y le da más legitimidad a ese 62% del que hablamos al inicio. Y claro, al hacerlo, ennoblece y enaltece la investidura presidencial, que es lo más importante, Carlos. Efectivamente, estoy de acuerdo, Manuel, con tu análisis, porque pues creemos que el presidente de México pues, ninguna necesidad tiene de estar provocando principalmente a la derecha, a la ultraderecha, que ya no hay derecha, a la ultraderecha mexicana, pero de alguna manera también los está exhibiendo. Está exhibiendo que la historia nos dice son una minoría, siempre seguirán siendo una minoría, no fueron capaces de juntar ni siquiera 10,000 personas, vamos a dejarlo en que fueron las 10,000 personas, que insisto, nunca las juntaron porque ya adelantabas tú, exactamente, hay una empresa que se llama Webcams México, que es falso que pertenezca al gobierno federal, es falso que lo administre el gobierno de la Ciudad de México, insisto, es una empresa privada que tiene cámaras en muchos zócalos, en muchas plazas de armas, en muchos lugares hermosos en la República Mexicana. Uno de ellos, por ejemplo, si buscan en la página Webcam México, pueden encontrar nuestra Plaza de Armas de Zacatecas, donde si bien se ve la Plaza de Armas, la bufa a lo lejos, pues está transmitiendo, como tú ya adelantabas, principalmente el Zócalo desde el Hotel México, si no mal recuerdo, así se llama, el Gran Hotel México, ahí tienen sí las cámaras y transmiten las 24 horas. Y ahí se vio, yo lo compartí en mi muro en Facebook, lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Y bueno, pues fue muy vergonzoso el que ellos hablaban de cerca de 200,000 personas que según ellos había
avalado un notario público. No han dicho, les hemos pedido en Twitter, principalmente al Tumbaburros, a otros del PAN, a otros remedos de periodistas, como los Ferriz de Con, que aseguran que hubo 350,000 pesos, 350,000 personas, el hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Híjar, y bueno, pues hasta la fecha no nos han dado el nombre de ese notario y qué número de notaría tiene él a su cargo. Porque hay una importante fotografía, Manuel, que publicó el amigo Julio Hernández, Julio Astillero, y dice: estas son 20,000 personas en la plancha del Zócalo capitalino. Sucedió en 2007 a convocatoria del fotógrafo Spencer Tunick. Recuerden que el fotógrafo Spencer Tunick se dedica a andar por el mundo tomando fotografías de personas desnudas, hombres y mujeres, y luego declaró el propio Spencer Tunick en el año 2007. Casi 20,000 personas posaron. El presidente de México, Felipe Calderón, trató de detenerlo, pero de alguna manera sucedió. Y la foto, pues es impresionante, donde hay personas completamente desnudas, están en posición fetal, de rodillas, con la frente pegada al suelo, y bueno, 20,000 personas con esos espacios, porque bueno, pues es el cuerpo, lo que es desde los glúteos hasta la cabeza, insisto, las rodillas al piso, la frente también, y pues es impresionante el número de personas que ahí se ve, y pues no tiene absolutamente nada que ver con los más de 350,000 personas, con lo que le están exigiendo al presidente de México que renuncie, porque no pueden garantizarlo. Lo más absurdo de ello, bueno, aparte, Álvaro Delgado, también gran periodista, retuitea esta foto de Julio Astillero y dice, Álvaro Delgado: ahí estuve ejerciendo mi libertad. Y luego en otros tweets, Álvaro Delgado dice que él fue, obviamente, se desnudó y obviamente participó en esas fotos porque era su derecho de estar ahí. Y bueno, ya le puse yo un comentario que su personalidad pues no me lo hubiera creído, pero que qué bueno que lo hizo y que pues más lo admiraba. A esto, Manuel, pues debemos de agregarle el que se está las benditas redes sociales tumbándoles las mentiras a las que se ha dedicado y lo ha hecho siempre la derecha, la ultraderecha en el orbe. Porque agarraron fotografías de eventos de Andrés Manuel López Obrador 2018, 2019 y quisieron hacer creer a la opinión pública que eran eventos de aquel día, cosa totalmente falsa. Pero bueno, regresando al tema del presidente López Obrador, pues dentro de estar provocando a la derecha, vuelve a exhibirlos de que no son nada, son un grupúsculo, una secta fanática donde el líder, el propio Gilberto Lozano, pues se burla de los que ahí están. Ahora ya se sabe de que varios de los que están cuidando las muchas casas de campaña que hay en la plancha del Zócalo, de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, reciben programas del beneficio del gobierno federal. Muchos de ellos tienen pensiones. Entonces, bueno, pues es una manera de estarlos exhibiendo de manera contundente el presidente de la República, pero estoy de acuerdo contigo, Manuel, en que no tiene ninguna necesidad el presidente de México, que además, efectivamente, no puede renunciar porque fue electo por voto. Y no puede renunciar porque él se debe a más de 33 millones de electores que le dimos nuestra confianza, no un cheque en blanco, al menos de mi parte, para que él fuera el presidente de México. Y aparte, que bueno, pues viene todavía la consulta para la revocación de mandato y bueno, no pudieron juntar a las gentes. Yo cierro mi comentario, Manuel, me quedo en que actualmente López Obrador, dando las cifras que tú das, otras que nosotros habíamos comentado a través de la empresa encuestadora Parametría del señor Abundis, que para nosotros es la más seria, es la mejor que hay en la República Mexicana, muy seria, muy honesta.
y parametría le daba arriba del 70% hace unas semanas a López Obrador. Con la tuya, pues vamos dejándolo en un 68% de aprobación entre las dos encuestadoras actualmente, que efectivamente pues ya la quisieran muchos en la República Mexicana. Y le recuerdo al auditorio que López Obrador a nivel mundial pues tiene el tercer lugar también en aceptación, en preferencias de sus gobernados, Manuel. Sí, pues no, impresionante lo que yo decía en un principio. ¿Cuántos gobernantes de Latinoamérica quisieran ese nivel de aprobación? Ya tenemos casos como el de Sebastián Piñera, que tiene a Chile hecho un desastre. Hay mucho desastre de Chile. Y recordar que el historiador Enrique Krause decía que el modelo mexicano debía de imitar al modelo chileno. Pues ahí están las consecuencias, cómo se encuentra el régimen de Chile ahora, ¿no? Así es, porque Inglaterra vino a experimentar con el neoliberalismo precisamente en Chile. Por eso este facho Enrique Krause, pseudointelectual, pues le urgía mucho que México fuera como Chile. Y le pregunto al auditorio, ¿vieron las imágenes en internet de allá los militares, a la policía militar se le llaman carabineros, a los policías, el cómo avientan a un joven de 17 años desde un puente cabeza abajo? Lo lanzaron al precipicio y se ve claramente donde ese carabinero lleva empujones al joven, el joven se resiste que lo lleve al puente y desde ahí se ve cómo lo empuja hacia abajo y el joven pues se va de cabeza. Y esto no es lo único que le han hecho. Piñera actualmente tiene menos del 4% de aceptación, pero es sostenido por los fachos militares y bueno, pues allá el neoliberalismo campante para un grupúsculo que tiene a la multitud, a la mayoría de las personas en Chile en las calles. Y pues ya lo dijo el Papa no es cierto, el Papa Juan Pablo no, es el Papa Francisco, el ciudadano argentino Jorge Mario Bergoglio, que en el mundo el neoliberalismo es un fracaso y que no tiene por qué serlo, pero de esto les voy a comentar ya en el bloque de información nacional. ¿Algo más que desees agregar ya para cerrar, Manuel? Claro, un pequeño mensaje de solidaridad con mis hermanos tabasqueños, que estamos pasando momentos difíciles con este peligro de inundación que se ha dado con la llegada del Frente Frío. Le pido a toda la audiencia que si puede mantener sus oraciones para el pueblo de Tabasco, que se mantiene en señal de alerta debido a estas inundaciones y el desfogue de nuestra presa Peñitas, que ya ha afectado a la ciudad capital Villahermosa y a varias comunidades, dejando a más de 500,000 afectados. Claro que sí, cuenta con nuestras oraciones, Manuel. Incluso le recuerdo al auditorio que desde hace muchos sexenios, desde hace muchos años, los asuntos meteorológicos, huracanes, tormentas tropicales, principalmente huracanes, etcétera, pues le han ido ganando playa, le han ido ganando tierra firme al bello estado de Tabasco. Ya se ha reducido bastante su extensión de tierra. Ya la mayor parte le ha ido ganando, insisto, el mar. Entonces pues esperemos que todo esto se solucione, que llegue a buen fin, y pues seguiremos en comunicación. Manuel, muchísimas gracias, te deseamos que sigas disfrutando de esta semana y nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, igualmente, y buen inicio de semana para usted y para todo el auditorio. Gracias, Manuel, saludos. Pues interesante, como siempre, lo que nos comparte nuestro colaborador desde el estado de Tabasco.